Con justicia se rendirá homenaje a José Martí en cualquier efeméride, en cualquier día, pero con particular razón a propósito de los 130 años de su muerte en combate. Pero además de saber que murió en la guerra, es importante saber cuál fue esa guerra que él mismo contribuyó a preparar de manera decisiva y qué venía a hacer él en la guerra. En primer lugar, Martí fue el organizador de quien logró la unidad del movimiento patriótico que condujo a la posibilidad del estallido de una nueva guerra de independencia en Cuba el 24 de febrero de 1895. Esa guerra que debió haber sido la última guerra por nuestra independencia y que fue frustrada por la intervención de los Estados Unidos, hecho al que tendremos que referirnos en otro momento de esta breve intervención, Martí la preparó con unas concepciones políticas y sociales muy claras. En primer lugar, ya el 24 de enero de 1880 afirmó que ignoran a los déspotas que el pueblo, la masa adolorida, es el verdadero jefe de las revoluciones. Y esa perspectiva popular, que en ese mismo discurso le hizo enfrentar a la urbana y financiera manera de pensar, así la llamó, de quienes no contaban con el pueblo y solo buscaban satisfacer sus intereses personales, sus mezquinos intereses de clase, Martí la va a seguir orientando en cuanto puede hacerlo ya al frente del Partido Revolucionario Cubano, y uno de los artículos de las bases del partido señala que se hacía para fundar en Cuba un pueblo nuevo y de sincera democracia. Nuevo, porque tendría que transformarse para ser un pueblo realmente nuevo, y de sincera democracia, porque la democracia que él había conocido en el mundo, en España, en países de nuestra América, en particular en los Estados Unidos, y la que él conocía por sus estudios de la vida planetaria, pues no era realmente una democracia verdadera. Y él quería para Cuba una democracia sincera, que permitiera que la ley primera de la República fuera el culto de los cubanos a la dignidad plena del ser humano. Yo creo que hay que empezar por ahí y recordar que él sabía además que era importante su presencia en la guerra para garantizar que los propósitos con los que él había pensado y concebido y logrado la unidad del movimiento patriótico se cumplieran pese a los grandes obstáculos que debía encarar. El organizador político, dirigente revolucionario, ideólogo de la independencia de Cuba y de nuestra América, que viene a Cuba a combatir, es el mismo que ha echado su suerte con los pobres de la tierra, lo ha dicho así, y que un artículo del periódico Patria, vocero de la Revolución, titulado precisamente Los pobres de la tierra, había previsto la posibilidad de que una vez alcanzada la victoria por la cual se luchaba, los más afortunados, los más ricos, quisieran sentarse sobre los humildes y seguir viviendo de ellos. Para impedir eso había que hacer una guerra de concepciones, orientación y métodos realmente democráticos. Para eso Martí está dispuesto a venir a combatir y hacer vence todos los obstáculos, los criterios que suponían que él no debía venir al combate. Algunos con las mejores intenciones de salvarle la vida, y otros, seguramente, como se puede colegir por lo que pasó después en la República Neocolonial, para mantenerlo lejos o neutralizado, porque era un peligro contra los intereses mezquinos de los que veían en la patria la forma de pararse sobre ella. Por eso él decía que la patria era ara, no pedestal. El día antes de caer en combate, le escribe a Manuel Mercado, su amigo mexicano, y entre otras muchas cosas se refiere a la casta que llama de sin cintura ni creación, de entre autonomistas y autonomistas que querían tener un amo yanqui o español que les asegurara su posición de celestinos, su posición a cambio de sus oficios de celestinos. Martí le dice a Mercado también que va ese día antes de morir, está camino hacia el centro del país, donde se había de celebrar la asamblea para constituir la República de Cuba en armas. Esa asamblea, en el concepto de Martí, no debía ser una junta de jefes,
como pensaban algunos también grandes combatientes por la independencia de Cuba, que respondían a otros criterios, a otros prejuicios, a otras experiencias personales, sino una asamblea de representantes del pueblo cubano alzado en armas. Es quizás el planteamiento más radicalmente democrático con que se podía concebir una asamblea en campaña, una asamblea para constituir una república de Cuba en armas. Y al mismo tiempo también esa carta le dice a Mercado, sabiendo que todavía había que vencer al ejército español que estaba enfrente, de cuyas balas él morirá al día siguiente, sabiendo esa realidad, le dice a Mercado, todo cuanto he hecho y haré es para eso. ¿Para qué? Para impedir que se extiendan por las Antillas a los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Para eso Martí está en combate, ese es mi deber y tengo fuerzas con que cumplirlo. Entonces estamos pensando en el dirigente de una revolución nacional liberadora de profundas concepciones democráticas, de una honda identificación, radical identificación con los pobres de la tierra y que está dispuesto a impedir con su esfuerzo que se extiendan a los Estados Unidos por nuestra América. ¿Era posible conseguirlo? ¿Era posible ponerle freno? Tal vez no, pero era muy importante proponérselo. Por eso, cuando los cubanos se alzan el 24 de febrero de 1895, don Ramón Emeterio Betances, colaborador de Martí y del Partido Revolucionario Cubano en París, ese gran puertorriqueño, dice, ¿qué hacen los puertorriqueños que no se rebelan? Porque rebelarse no garantizaba quizás el triunfo, pero no rebelarse les abría el camino a los Estados Unidos y sus pretensiones. Y eso fue lo que diferenció la actitud de los Estados Unidos con respecto a Cuba y con respecto a Puerto Rico. A Puerto Rico, colonia sin más. En Cuba tuvieron que resignarse a lo que ya Martí había previsto desde los años 89 y 90 frente al Congreso Internacional de Washington, que era un intento de establecer en el panamericanismo imperialista. Debe haber otro panamericanismo emancipador, pero los Estados Unidos intentaban ya desde entonces ensayar en pueblos libres su sistema de colonización. Es lo que hacen en Cuba, ensayan en un país que debió ser ya entonces independiente, pero con una independencia mediatizada por su intervención, introducen su sistema de colonización. Y Puerto Rico sigue siendo colonia. Por eso algunos que traicionan o que siguieron los caminos, como el propio Jorge Mañart, llegó a decir en Puerto Rico en los años 60, poco antes de morir, que Cuba debía puertorriqueñizarse. Es el polo opuesto al pensamiento de Martí de unas Antillas independientes para que fueran libres en sí mismas e impidieran la expansión de los Estados Unidos. El 19 de mayo de 1895 ocurrió en Dos Ríos la gran tragedia de la muerte de Martí. ¿Por qué murió? Porque estaba en combate. ¿Por qué murió? Porque estaba dispuesto a dar la vida. No porque quisiera morir, porque el 25 de marzo de 1895 él había escrito a otro gran amigo, el dominicano Federico Enríquez y Carvajal, dice, yo invoqué la guerra. Para mí, mi deber empieza con ella en vez de terminar. Pero no se trata de terminar cuando empieza la guerra, sino se trata de asumir la guerra como una campaña. Y dice, en último caso, morir pegado al último tronco, al último peleador, porque usted y yo tenemos mucho que hacer todavía por el corazón de nuestras repúblicas. Entonces ese es el Martí que muere en combate el 19 de mayo de 1895, y es el Martí que, de no haber muerto allí, hubiera quizás logrado con la Asamblea de Representantes del Pueblo Cubano Visible, donde es muy probable que se hubiera elegido él como el máximo dirigente de esa República en armas y de la Revolución en Marcha que él había preparado, es muy probable que hubiera tenido que vérselas no solo con los prohombres desdeñosos de la masa pujante del país, que querían tener un amo yanqui o español que les criara, le mantuviera su posición a cambio de sus oficios de celestinos, sino tendría que enfrentarse con el propio imperio estadounidense que nacía entonces y que comenzó con su intervención de 1898, las guerras imperialistas que llegaron a todo el siglo XX y aún no cesan. Habrían permitido los Estados Unidos un dirigente político radicalmente emancipador, radicalmente identificado con los pobres de la tierra, radicalmente basado en un temprano antiimperialismo que fue surgiendo en él según se avisoraba el rumbo imperialista de los Estados Unidos. Bueno, caben muchas cosas, muchas conjeturas, pero
Es muy probable que los Estados Unidos hubieran hecho todo lo posible por sacar a Martí del camino. A lo mejor hubieran empezado ahí su expediente de golpes de Estado y genocidios, pero seguramente no hubieran sido tan complacientes con Martí como con algunos que han sido guerrilleros y después se convierten en representantes o en voces funcionales al sistema imperialista y a la resignación ante la dominación imperialista. Celebremos o conmemoremos, mejor dicho, hoy. Bueno, celebremos la vida que Martí sigue teniendo, porque él dijo en la propia carta a Mercado: sé desaparecer, pero no desaparecería mi pensamiento ni me agregaría mi oscuridad. No desapareció con la muerte, no habría desaparecido si en la asamblea no hubiera tenido el cauce que él merecía que tuviera, y no murió con las décadas de república neocolonial que antecedieron al 26 de julio de 1953, cuando Fidel Castro, el máximo dirigente de la que no por gusto se llamó Generación del Centenario, dijo que aquella acción armada había sido para impedir que el apóstol muriera en el año de su centenario. Ahora, a 130 años de su muerte, seguramente sigue siendo más claro cada día la necesidad, más evidente la necesidad que tenemos del pensamiento de Martí para seguir enfrentando a los Estados Unidos, a las maquinaciones imperialistas que ya él trató de impedir en su tiempo cuando dijo que había que salvar no solo la independencia de nuestra América, de las Antillas en particular, de nuestra América en general, sino el equilibrio del mundo y salvar incluso el honor ya entonces dudoso y lastimado de la América inglesa. Un honor que ya hoy no es ni dudoso ni lastimado, totalmente quebrantado cada vez más a la vista del mundo.